el mercadeo puede ser tan racional o emocional como lo dirijas. Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de P&M. Hola comunidad P&M, bienvenidos nuevamente a un episodio de podcast Conversaciones sobre publicidad y mercadeo y a este especial Women to Watch Series Colombia 2020 en el que conversamos con cada una de las mujeres que fueron reconocidas por P&M como modelo a seguir en el sector, por decirlo de alguna manera, porque desde el año 2015 P&M, en alianza con Advertising Age, lidera la iniciativa Women to Watch en Colombia, que es un programa que tiene como propósito hacer un reconocimiento a las mujeres profesionales que gracias a su aporte y liderazgo son un referente para el sector del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones en el país. Hoy nos acompaña Elizabeth Melo, presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Anunciantes ANDA, quien justamente en esta organización, en esta agremiación, ha dejado o está dejando todo un legado, toda una huella, toda una gestión que ha sido visible en los últimos años y precisamente, bueno, por eso también se está dentro de este grupo de Women to Watch Colombia 2020. Elizabeth, bienvenida al podcast P&M y bueno, ¿cómo recibiste esta noticia de Women to Watch Colombia? Gabriel, muchísimas gracias, de verdad, como les decía, cuando lo recibí es realmente un honor, sé lo que es Women to Watch, sé lo que implica todo ese trabajo que hay detrás para identificar a esas personas que aportan a la industria de la publicidad y el mercadeo. Entonces, conocer sobre lo que es este reconocimiento y ser acreedora de él, pues por supuesto, no es más que un orgullo y por supuesto un agradecimiento a quienes pusieron la gestión que vengo desarrollando como algo para revisar y a ustedes por supuesto por este trabajo que como sé hay detrás para identificarlo. Entonces muy contenta y creo que esto lo que genera es no solamente satisfacciones sino mayores compromisos para quienes trabajamos precisamente pensando en cómo aportar, cómo construir conjuntamente y por supuesto cómo tener permanentemente esa misión, ¿no? En nuestra vida profesional. Pues digamos que nos alegra cómo recibes ese mensaje y sí, justamente pues de eso se trata Women to Watch. Y bueno, como decía, parte de lo que queremos hacer con este podcast es conocer más de cerca a cada una de las Women to Watch o Women to Watch Colombia. Y justamente, bueno, lo primero que se viene a la mente o lo primero que siempre las personas quieren saber al respecto es ¿Cómo llegaron hasta aquí? Es decir, ¿cómo empezaste en este mundo, en esta industria del mercadeo, las comunicaciones, la publicidad? ¿Y cómo se dio esa trayectoria para que llegaras hoy a donde estás? Trayectoria. Pues Gabriel, yo soy de Barranquilla y desde que estaba en el colegio, siempre me encantó como esa parte de relacionamiento, de ayudar a los demás. Muchas veces incluso era jaladas de orejas de por qué siempre piensas en los demás primero que en ti. Y yo creo que pues es parte como de la personalidad y de golpe fue de las cosas que me ayudó a tomar la decisión de estudiar Derecho. Llegué a Bogotá llena de expectativas en cuanto a lo que iba a ser como todo ese aprendizaje, y empiezas a ver además muchas realidades, ¿no? Terminé mi carrera, no hice tesis, sino que empecé a hacer
todo lo que fue alrededor de la judicatura, que eso es un año de prácticas, y la hice en un sector de electricidad y gas, muy muy interesante, un trabajo pues muy enfocado pues por supuesto a todo lo que era el derecho societario, comercial, y más adelante tuve la oportunidad cuando terminé de participar en lo que fue la nueva Constitución de Colombia, es decir, en la reforma de una Constitución que venía desde 1886 y que se reforma en el año 1991, y sale pues toda esa nueva Constitución con toda la reforma a la que llevó lugar, y creo que diría que fue pues demasiado enriquecedor. Después ya empecé a trabajar en diferentes ministerios en el sector público. De la constituyente llegué al Ministerio de Agricultura precisamente por el conocimiento y la experiencia que ha tenido para lo que iba a ser pues toda la aplicación de la nueva Constitución colombiana en ese sector. Y bueno, y ahí estuve unos buenos años en el sector público con muchísimos aprendizajes, con una experiencia que me considero afortunada de haber podido tener, y más que por los sitios donde estuve, que fue pues Planeación Nacional, ahí la oportunidad pues de ver cómo se construye un plan de desarrollo del país, conocer todas las áreas técnicas, hacer parte de todo ese trabajo de los documentos de política pública, de todos los COMPES. Además, como digo yo creo que la gran fortuna es cuando uno también tiene la oportunidad de trabajar con jefes que no solamente pues te forman, sino que adicionalmente pues respetas, admiras y que quieres aprender tanto de ellos que el tiempo te parece poco, ¿no? Después estuve en el Ministerio de Hacienda con el mismo jefe, José Antonio Campo, y creo que toda esa pasada por el sector público, de una u otra forma, pues fue permitiendo también ir identificando en qué me quería especializar, a qué me quería dedicar. Yo venía pues muy enfocada en todo el tema de derecho público. Estuve en el Ministerio de Medio Ambiente, y eso es conocer una realidad más allá de lo técnico, se vuelve un conocimiento incluso con una sensibilidad aún mayor. Después en Cancillería, cuando estuve en Cancillería con Carolina Barco, también fue una oportunidad maravillosa, y como asesora de ella manejaba un programa creado por la ministra Carolina, que se llama Colombia nos une, y era como reforzar los vínculos con los colombianos en el exterior, y te empiezas a dar cuenta de otras realidades adicionales, y es cuando de una u otra forma termino trabajando muy de cerca pues con comunidades, con un trabajo más allá de lo que uno de una u otra forma visualiza, ¿no? Y era cómo de verdad con lo que aportas, que estás buscando con el trabajo y con lo que aprendes y con la experiencia. Ahí es donde empiezo a trabajar con mucho más profundidad, por decirlo así, con conocimiento, estudiando, etcétera, ya todo lo que son temas de sostenibilidad, de comunicaciones. Entro a la empresa Energía Bogotá, que después se convierte pues en un grupo empresarial bastante fuerte. De hecho, pues como empresa Energía, pues era una empresa bastante robusta, pero
pero hago parte y afortunadamente puedo vivir como toda esa transformación y toda esa evolución. Entonces, cuando me preguntas de todo ese recorrido de saber cómo llego a la industria, pues te diría que por vivencias, por experiencias, y eso pues me entusiasmó a estudiarlo, a prepararme en algo que pues no era mi formación inicial, ¿no? Porque yo empiezo con todo ese entusiasmo pensando que quería estudiar derecho para litigar, después hablaba de abogada empresarial, después, y bueno, todo se fue dando de manera que al llegar al Grupo Energía de Bogotá, donde era la cabeza, la vicepresidenta de Relaciones Externas, en donde manejaba pues toda la parte de sostenibilidad, de comunicaciones, relacionamiento, imagen corporativa, empiezo pues en todo ese camino ya de conocer más cerca la publicidad, de conocer más cerca el mercadeo, pero sin apartarme de todo lo que implica la responsabilidad social corporativa, que hoy llamamos sostenibilidad o llamamos valor compartido, bueno, que tiene diferentes denominaciones, pero que al final se enfoca, por supuesto, en todo ese trabajo alrededor de lo social, lo ambiental, lo económico y más allá de todos esos componentes, pues la cadena de valor, ¿no? De cómo trabajar alrededor de toda la cadena de valor en esa misma, en esos mismos modelos de sostenibilidad. Y posteriormente, pues llego a la ANDA en el año 2014, ya con pues todo ese conocimiento, había sido parte de varios gremios, pues, de miembro de la junta directiva, conocía pues como todo ese trabajo gremial y parte de lo que se convirtió también en toda esa meta de trabajo y compromiso fue cómo estar en un gremio en donde realmente esa articulación de esfuerzos de los afiliados, porque al final no puedes hacer un buen trabajo si no cuentas con unos afiliados comprometidos y donde por supuesto sean un referente. Y te diría que lo que más me entusiasmó desde el principio fue ver que ahí estaban empresas que más allá de ser los grandes anunciantes de este país, eran empresas con un gran compromiso, con un trabajo que va muchísimo más allá y precisamente había tenido la oportunidad de conocer el trabajo de muchas de estas empresas como presidente de Pacto Global en Colombia, pues de la junta directiva, en donde estuve enfrente de esa junta durante más de 5 años, y ahí es donde ves empresas que lo que hacen con ser referentes y con sus buenas prácticas y con todo su trabajo es desarrollar no solamente industria, sino construir país. Y ese fue el inicio de todo el trabajo en la ANDA, de saber que estaba trabajando con empresas que más allá de ser grandes anunciantes, lo que hacen es desarrollar industria y por supuesto construir país. Para ti fue retador entrar a la industria del marketing y de las comunicaciones, pues viniendo como bien lo mencionas, del mundo del derecho y de los aspectos legales, para integrarte como en esta nueva cadena, en esta nueva experiencia. Sí, fue todo un reto, sin embargo, desde que estuve, como te decía, en los ministerios y en el mismo grupo de energía, pues ya venía trabajando más que desde mi formación de abogada, ya era especializándome precisamente en temas de comunicación y de
y de todo el tema de responsabilidad corporativa, de modelos de sostenibilidad, de manejar de una u otra forma cuando trabajas como secretaria privada de un ministro, terminas conociendo absolutamente todas las áreas, incluso el mismo tema de las comunicaciones y el mercadeo están inherentes a esa labor de ser ese articulador, ¿no? Porque al final articulas imágenes, articulas mensajes, articulas el ADN de las organizaciones. Entonces, creo que fue todo un reto, pero también aplicando de una u otra forma, pues todo lo que vives a través de las diferentes experiencias laborales, ¿no? Y profesionales. Ahora, siempre es, digamos, como un factor común el tema de tener, de que las cabezas directivas de las asociaciones gremiales vengan del mundo del derecho, ¿no? Eso es como un plus, un requisito, o mejor dicho, eso qué ventajas puede dar y por qué se vuelve importante y por qué ha sido una costumbre en el país. Yo creería que porque de una u otra forma, cuando tienes la formación de abogado, así lo ejerzas o no lo ejerzas, te mueves bajo el conocimiento no solamente de la norma, sino también de la transparencia y de muchos valores que diría que son muy importantes para cuando hablas de comunicación y el mercado no es nada diferente a una forma de hacer comunicación comercial, así como la publicidad. La publicidad es una de muchas herramientas que tienes para hacer comunicación comercial. Entonces, yo creería que los trabajos gremiales, independientemente pues de el objetivo del gremio, el que seamos en su mayoría abogados, responde como seguramente a esa formación alrededor de la norma, ¿no? Y porque de una u otra forma también un representante gremial, al representar, y valga la redundancia, los intereses de sus asociados, está partiendo desde la normatividad. Creería que eso es lo que seamos abogados. Claro, digamos que eso tiene mucho que ver. Y bueno, si nos fijamos en esos 6 años que llevas al frente de la ANDA, ¿cuál podrías decir o cuáles podrías decir que son como esas herencias, esos legados que le dejas o que has contribuido a ayudar a que queden para el sector de la comunicación y del mercadeo en Colombia? El legado. Yo creería, Gabriel, que partiendo precisamente de eso que te contaba, de cómo las empresas afiliadas a la ANDA tienen ese común denominador de ir más allá de simplemente ser los grandes anunciantes en este país. Creo que ahí es de donde, de una u otra forma, el trabajo que hemos venido haciendo, de una u otra forma, totalmente alineado, articulado. ¿Por qué? Porque estamos convencidos y ha sido pues como el trabajo que he asumido desde el principio, y era como ese mismo sello de ser referentes de buenas prácticas de mercadeo y publicidad, y como les digo, más allá de solamente el mercadeo y la publicidad, nos llevó a una serie de acciones, de decisiones, de proyectos. Sobre todo, recuerdo que el primer proyecto en la ANDA fue
Bueno, llegas y ya lideras el Congreso Colombiano de Publicidad, en donde el tema de ese año, al ser los anunciantes, los anfitriones del 2014, era marcas con propósito y cómo detrás de las marcas debía haber un sentido, toda una preocupación y un conocimiento por el consumidor, cómo estábamos enfrentados a un consumidor cada vez más educado, más preparado, más exigente. Y, y recuerdo pues con mucha exactitud toda esa necesidad a raíz de incluso que era la temática de ese congreso, empezar a decir, bueno, listo, y a partir de todo esto y siendo estos anunciantes un factor muy importante dentro de todo ese ecosistema de la publicidad y el mercadeo, donde los anunciantes son los dueños del contenido, por decirlo así, los generadores del contenido, como todo ese ecosistema pues podía sumarse alrededor de las buenas prácticas, ¿no? Y el primer proyecto que tuvimos, y recuerdo tanto sentarme con Claudia Restrepo, la gerente de sostenibilidad de Deloitte, con quien habíamos trabajado en el Grupo de Energía de Bogotá muy de cerca, con un proyecto precisamente pues de lo que era la creación de todo el modelo de sostenibilidad del grupo. Y lo primero que le dije fue, ¿cómo me ayudas y cómo hacemos para generar una herramienta que pueda medir todos los compromisos de los anunciantes en materia de publicidad? Es decir, una vez que generan todos esos estándares alrededor de autorregulación, ¿cómo podemos generar una línea base para saber qué les falta, cómo están aportando, etcétera? Y duramos 1 año y medio trabajando en un proyecto que hoy en día todavía es totalmente, no solamente más que visible, te diría que es totalmente relevante, y fue generar una herramienta donde pudiéramos aportar, y estamos aportando a ver cómo contribuyen nuestros anunciantes al objetivo 12, es decir, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que habla de una comunicación responsable, transparente, habla de un consumo responsable, y a partir del 2016 contamos con la herramienta. En el 2017 medimos a todos nuestros afiliados y con una satisfacción muy grande, y es que cuando los medimos, el nivel de cumplimiento es más del 85%. Y luego hay muchas cosas todavía por evolucionar, por mejorar, pero con un muy buen resultado. Y fue también como todo ese trabajo que iniciamos con la Superintendencia de Industria y Comercio, de cómo podíamos de verdad ser unos referentes para el resto de la industria. De una u otra forma, pues esa herramienta que contribuye, como te digo, Gabriela, a cumplir con el objetivo 12 de los de desarrollo sostenible, nos llevó también a meternos muy de fondo en todo lo que es la autorregulación en Colombia. Cuando yo llego y con la claridad pues de que existía una comisión de autorregulación de la cual hacíamos parte, fue también todo ese trabajo de, bueno, teniendo esa huella de publicidad responsable, teniendo una herramienta de cómo medirnos, cómo vamos a generar cómo vamos a ir cerrando las brechas y cómo generamos esos espacios de articulación, de trabajo conjunto. Y es ahí donde empezamos a trabajar no solamente en fortalecer el organismo que en su momento pues existía en Colombia. Finalmente pues no se ajustó ese mecanismo, sino que se creó uno nuevo, y es así como nace
Autocontrol Colombia, con la ANDI. En el 2018 pues firmamos lo que fue ese acuerdo de voluntades y los primeros pasos para crear la comisión con una personería jurídica independiente. Nosotros creo que en Colombia hemos trabajado totalmente alineados a la WFA. La WFA es la Federación Mundial de Anunciantes, de la cual hacemos parte, y mucho del trabajo que se viene haciendo desde la WFA, que es global, es cómo aterrizar a los diferentes países, no solamente pues europeos, asiáticos y demás que ya estaban muy avanzados, sino cómo alinear a Latinoamérica e ir a los mismos pasos mundiales, ¿no? En ese sentido es cuando recibimos varias de las guías generales y empezamos ese trabajo en Colombia, como por ejemplo te cuento la guía para un adecuado uso de género en la publicidad, que como conoces es una guía que entregamos este año, no solamente pues a las autoridades, sino a la sociedad en general. Esta es una guía que cuando habla de representación de género, una adecuada representación de género, no solamente presenta una guía, sino unos compromisos muy concretos por parte de los anunciantes. Que además para nosotros el gran reto, Gabriel, es que no se queden ahí. Estos son unos compromisos que no solamente van a ser medidos por Autocontrol Colombia, que como te digo es la nueva Comisión de Autorregulación, que nace buscando contar con un organismo preventivo. Cuando hablamos de preventivo es precisamente cómo generar de verdad todo ese a través del conocimiento, de la experiencia y de ser referentes muchas de las empresas, y no solamente ahí me refiero a los anunciantes, están también los medios de comunicación, las agencias, etcétera. Entonces, cómo todo ese ecosistema sumado puede ser un referente y con una responsabilidad pues muy grande, y es que los anunciantes, al ser los dueños o los generadores de contenido, pues también necesitan de todo el apoyo de las otras partes del ecosistema. Entonces, cuando una agencia de publicidad crea una campaña, pues para nosotros la existencia de estas guías, lo primero que pensamos es tienen que ser interiorizadas también por las agencias, porque son quienes crean esas campañas para los anunciantes, que se vuelve pues un trabajo muy de equipo, pero donde cuando uno habla de equipo, precisamente pues los coequiperos también es importante que velen por cumplir con todos estos compromisos que de manera voluntaria vienen asumiendo los anunciantes, y esperamos, no todos los anunciantes de Colombia por supuesto están en la ANDA, es un número pues representativo, pero son muchos, y lo que queremos es aportar para que cada vez más hablemos de empresas formales, de empresas comprometidas, de que estos compromisos, como te digo, al ser medidos, pues por supuesto tienen una clara respuesta de cómo se están asumiendo. Por otra parte, te diría que otra de las guías que también generamos alrededor de esta misma autorregulación entendida como esa responsabilidad voluntaria, es también la guía de publicidad a través de influencers, que es un tema que por supuesto también nos ocupa, nos preocupa y nos ocupa. Y es así como, si me preguntas dónde están pues esos avances y esas contribuciones, te diría que precisamente articulando los esfuerzos
de estas empresas que, como te digo, para nosotros, más allá de ser anunciantes, son empresas responsables no solamente con el consumidor, sino con la sociedad y el país y en general, ¿no? ¿Qué tan difícil va a ser para la gestión de ustedes lograr que los anunciantes cumplan los compromisos o sigan estas guías? Porque como tú bien lo mencionas, pues no dejan de ser guías y obviamente se requiere de mucha voluntad al respecto. Pues qué tanta voluntad ha habido de parte de los anunciantes al hecho de cumplir estas guías, y a la vez para la ANDA, ¿qué reto supone el lograr que se sigan esas guías? Te diría, Gabriel, que representarlos hace parte de la misma tranquilidad de que se cumplen y se van a cumplir. Yo creo que el que lo hayan asumido ellos, por más que tratemos nosotros de articular, pero este trabajo no sale de un invento o de un día diciendo, ay, y si hicieran esto y si hicieran lo otro. Esto sale, como te digo, de lo que viene desde global. Nosotros no solamente hablamos de las multinacionales o las multilatinas, hablamos también de una industria nacional con unas prácticas maravillosas en el sentido de puede que se equivoquen, pero si se equivocan, y alguna vez se lo decía el superintendente, era si se equivocan de buena fe. Entonces, yo te diría que no lo veo nada difícil. Me preocupa más quienes quienes no hacen parte de estos compromisos hoy en día, porque quienes los asumen los van a cumplir, porque sale de muchas de las cosas que encuentras ahí, ya las vienen haciendo. Y han asumido esos mismos compromisos voluntariamente desde sus casas matrices, por decirlo así. Colombia te diría que es el primer país que no solamente tiene guías, sino que los aterrizó con compromisos. Y tan es así que todos los países de Latinoamérica que están desarrollando sus guías nos han pedido tener la nuestra para que esa sea la misma que adoptar los mismos compromisos y por supuesto pues ajustar ya a sus realidades. Pero te diría que no me preocupa para nada el cumplimiento por parte de los anunciantes que hacen parte de la ANDA, porque con ellos construimos las guías. Son compromisos, como te digo, no son ajenos para nada, porque de una u otra forma los vienen aplicando. Por el contrario, es la manera de articular y formalizarlo alrededor de estos compromisos voluntarios. Me preocupa más, y creo que lo comparten también nuestros afiliados, es quienes están en la informalidad o quienes, a pesar de no estar en la informalidad, pues no tienen compromisos o el conocimiento y la necesidad de ir más allá de lo normativo, quienes ni siquiera cumplen muchas veces pues la norma. Entonces eso te diría que puede ser de una u otra forma pues la preocupación, pero creemos también que mientras esto no se quede al interior simplemente de los afiliados, sino que se pueda replicar. Para nosotros la academia es importantísima, por eso el trabajo que venimos haciendo con la academia es prioritario. Creemos que entre más difusión y más con personas, no solamente como empresas, sino individuos que también desde sus compromisos personales conozcan, entiendan y que hagan parte pues de esos esfuerzos colectivos a través de las organizaciones y demás. No es fácil, pero debemos lograrlo. Ideas de cambio. Por supuesto, en el caso de
tuyo, pues Elizabeth, casi que todo viene en conjunto, casi que todo viene hilado, porque básicamente llevar las riendas de la ANDA pues significa a sí mismo trabajar en implementar parte de esos cambios. Pero aún así nos gustaría preguntarte ¿cuáles crees que son esos cambios que necesita la industria? ¿Qué crees en qué cosas se puede mejorar en el mundo de marketing? ¿Y qué es aquello que más disfrutas de este sector? Yo te diría, Gabriel, que siempre hay cosas por mejorar. Siempre hay cosas que tienen que hacer parte de la evolución. Soy una convencida que si no evolucionas al ritmo de lo que el mismo mundo te va llevando, pues te quedas atrás claramente y ahí es donde seguramente se dan las deficiencias. Yo creo que el que hablemos del propósito detrás de las marcas, el que hablemos de un mercadeo también en evolución, o sea, el mercadeo puede ser tan racional o emocional como lo dirijas. Siempre va a existir la racionalidad, pero fíjate cómo entra ya toda esa parte emocional a jugar un rol todavía más importante. Entonces creo que mientras los valores sean claros, mientras hablemos de una comunicación comercial responsable, y te diría que ese es el gran reto, no solamente hablar de una comunicación comercial responsable y ética, sino poderlo demostrar así, y mientras los esfuerzos se sigan sumando, soy una convencida también que el trabajo en equipo es lo que y la unión de esfuerzos, no nos vayamos muy lejos. Esta situación que estamos viviendo, no hay nada que podamos enfrentar, ni positivo, ni negativo, ni que no sea uniendo esfuerzos, ¿no? Y cuando hay objetivos comunes. Entonces, para hablar concretamente, pues, de como dices, de qué cosas se pueden mejorar en esta industria, yo te diría que siempre va a haber cosas por hacer, pero mientras tengamos unos objetivos comunes donde de una u otra forma seamos conscientes de todo la capacidad que tiene la publicidad y el mercadeo para transformar social y culturalmente, en todo lo que podamos hacer alrededor de esa capacidad, pues no es suficiente, pero la intención, el propósito, el compromiso, mientras no falte, te diría que nos va a llevar a cumplir con todos esos proyectos y con lo que de una u otra forma sabemos que ayuda a construir país, y es toda esa conciencia, ¿no? Por supuesto. Bueno, cuando Elizabeth menciona el término esta situación que estamos viviendo, bueno, nos referimos a la emergencia sanitaria de 2020. Lo aclaro en caso de que estén escuchando este podcast en otro momento, porque obviamente las personas que lo escuchen en estas fechas de lanzamiento de Women to Watch, pues lo van a tener claro porque es parte de lo que estamos viviendo. Pero como sabemos que el podcast de P&M está allí disponible y va a seguir disponible durante todos estos años, pues ese es el contexto en el que se hacen estas entrevistas de Women to Watch Series, como ya lo hemos comentado en otras grabaciones de este mismo podcast. Y bueno, Elizabeth, pues otro de los aspectos que suelen preguntarse las personas que están pendientes de Women to Watch Colombia, de lo que sucede con las protagonistas de esta iniciativa, es un poco esos rasgos personales, esa visión que tienen, esos sueños que tienen, esa forma de ser que tienen, porque muchas veces no falta quien dice yo quiero ser como ellas, ¿no? Y están pendientes de aspectos como esos. Por eso tenemos algunas preguntas para acercarnos más a ese lado humano de cada una de las Women to Watch Colombia 2020. El ADN de las Women to Watch. Y quisiera empezar preguntándote si alguna vez tuvieras oportunidad de llevar a cabo algún proyecto para cambiar el sector o el país. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría emprender?
No, yo te diría que incluso con lo que ya estamos haciendo, eh, consolidar autocontrol eh, como un mecanismo preventivo, lograr de verdad minimizar cada vez más todo lo que se da alrededor de la publicidad engañosa, de la competencia, eh, ir a ese estado ideal como países. O sea, pongo el ejemplo de un país como España, por ejemplo, que hace 14 años no tiene un proyecto de ley alrededor de restricciones en la publicidad. Entonces te diría que de querer que se dé, pues por supuesto que cada vez se fortalezca más Autocontrol Colombia, que nació recientemente, pero pues que tiene una proyección y una misión muy importante. Te diría que poder seguir aportando a través de diferentes iniciativas. Ahora hago parte de WIC, que es todo lo de que ustedes conocen y que sé que otras Women to Watch como Carolina Ibargüen también hace parte, y es un poco como alrededor de todos esos proyectos que son parte de ese trabajo conjunto, de esos esfuerzos comunes, pueda de verdad llevar a solucionar muchas cosas. Creo que el solo hecho del rol que como mujeres cumplimos no solamente en la sociedad, sino también profesionalmente, en donde cada una de nosotros va a poder, por supuesto, aportar desde su conocimiento, pero más que desde el conocimiento también, desde ese trabajo genuino por ayudar, por construir. Creo que hemos recorrido un camino muy importante en Colombia, pero todavía hay mucho por recorrer, no, sin dejar de lado, por supuesto, quienes como mujeres sentimos que hemos ido ganando espacios muy importantes profesionales, ¿no? Entonces, te diría que la gran inspiración es que ojalá el trabajo que hagamos sirva de verdad para muchas mujeres, para muchas niñas jóvenes que hasta ahora están empezando su carrera profesional, pero que mientras tengan unas metas claras, pero además que las direccionen unos valores que por supuesto compartan alrededor pues de las necesidades no solamente propias, sino de toda una sociedad. Pensaría que se vuelve demasiado potente cuando no solo nos miramos a nosotras, sino a todos, cuando pensamos en nuestros hijos, cuando pensamos en todas esas niñas y niños que vienen detrás y que esperan que quienes pasamos profesionalmente por diferentes sitios dejemos un legado y que podamos de verdad aportar. ¿A quién o a quiénes admiras? Admiro a todas aquellas personas que tienen la capacidad de ayudar, de contribuir, de mirar más allá de sí mismos, de convertir las debilidades en fortalezas. Eh, a todas esas personas admiro a mis jefes, a mis ex jefes, como digo, eh, a quienes de verdad les debo la oportunidad de haber podido trabajar con personas no solamente expertas en sus áreas, sino con una calidad a nivel de ser humanos muy grande. Entonces a ellos los admiro. Admiro a mi esposo, por supuesto. Yo creo que
en una relación. Yo tengo 27 años de casada y de verdad creo que parte de lo feliz o lo felices que hemos sido hasta ahora es que no solamente hay otros componentes como el respeto, el amor, la confianza, sino la admiración del uno por el otro. Entonces, de verdad que admiro profundamente a mi esposo. Entonces, creo que a nivel personal también eso alimenta toda una relación, ¿no? Todas las relaciones al final, tanto profesionales como personales. Por supuesto. ¿Y quiénes son perdón, cuáles son tus fuentes de inspiración? Eh, pues te diría que mis hijos o sea, mi familia, mi esposo, mis hijos, yo creo que si no me inspirara en lo que ellos significan, seguramente pues esa parte profesional tendría otro sentido, porque de una u otra forma creo que cuando eh, formas a tus hijos, lo que estás esperando es que sean maravillosos seres humanos y que aporten al mundo en el que se mueven, aporten a su país, aporten a sus familias el día de mañana, a sus amigos. Entonces, te diría que no hay mayor inspiración que la familia. Bueno, Elizabeth, pues esa es como todas las preguntas que teníamos para las Women to Watch Colombia 2020. Eh, Quiero hacerte una adicional que tiene que ver un poco con toda la gestión que has venido adelantando en la ANDA, sobre todo en Claro los que sí. últimos 2 años, y tiene que ver con que a veces puede parecer una contradicción el impulsar la regulación desde el mismo gremio cuando uno pensaría, pues los anunciantes, ¿por qué quieren autorregularse cuando podrían como que defender el querer manifestarse como quieran? Un poco cómo ha sido ese proceso, es decir, pareciera una contradicción en sí misma, pero ustedes la han sabido manejar. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo ha sido esa visión para convencerse de esto? Yo te diría, Gabriel, que más que convencerse o convencernos, es que cuando tú trabajas desde lo preventivo, la autorregulación no es nada diferente que tener unos estándares muchísimo más altos de los que te exige la misma ley. Y muchas veces la normatividad no es necesariamente la solución a que se cumplan de una u otra forma pues todas estas iniciativas. Entonces, eh, más, más que cualquier otra apreciación de que se pueda ver como una dualidad o algo, te diría que eh, solamente y única y exclusivamente cuando podamos hablar de una comunicación comercial responsable, vamos a poder ligarla como hasta ahora se ha podido hacer con muchos de los que tienen estas buenas prácticas, con el tema del valor compartido. Mira que por ejemplo, nosotros como licenciatarios de EFI, una de las categorías que tenemos es, y muy reciente, es Positive Change. Y es como realmente, aparte pues de que por supuesto se da un ROI porque debe haber un retorno de la inversión, cómo realmente vas más allá de lo que te genera como negocio, sino cómo de verdad estás impactando positivamente a las comunidades donde opera, a la cadena de valor, a donde te propones, por supuesto, hacer ese trabajo conjunto, y es cuando hablamos del concepto de valor compartido. Entonces, te diría que más que poder parecer contradictorio es, por el contrario, es la posibilidad
de aportar más allá de lo que te implica como negocio, que por supuesto también tiene que darse, porque pues el mercadeo y la publicidad pues están llamadas a buscar una afinidad con el consumidor, a vender tu producto, tu servicio, etcétera. Pero más allá de eso, también estás contribuyendo, educando, formando, manteniendo a un consumidor bien actualizado. Y creo que son muchos los retos, pero la autorregulación no es nada diferente a ir más allá de eso que te exige la ley. Entonces, estamos convencidos que cada vez debemos contar con mayores compromisos, cada vez, por supuesto, debemos fortalecernos en ese sentido, pero te diría, Gabriel, que por el contrario, que es un aporte a prevenir lo que termina dándose muchas veces enmarcado, además en lo que de una u otra forma hemos hablado, y es las autoridades deberían poder dedicar sus esfuerzos a la informalidad y a la ilegalidad. Y creo que la autorregulación contribuye a que eso pueda darse. Abre una vía, por supuesto. Bueno, Así Elizabeth, pues muchas gracias por acompañarnos en este podcast de PYM. Hasta aquí llegamos en este episodio. Ha sido una conversación, por supuesto, muy enriquecedora. Y bueno, pues muchas gracias por habernos atendido y habernos acompañado aquí en Women to Watch Series. No, Gabriela, a ustedes, y nuevamente gracias de verdad por ese reconocimiento y por todo lo que hacen alrededor de esta maravillosa iniciativa. Bueno, y a ustedes quienes nos escuchan, sigan conectados con PYM. Comparte este podcast, suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales.